esta mañana por permitir, oh Dios, que podamos estar aquí, Señor, glorificando y bendiciendo tu nombre. Gracias, oh Padre, por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor, y seguramente va a cortar algo de nuestra vida hoy, Señor. Te quiero alabar y bendecir por la disposición que tenemos como iglesia, como personas, Señor, para poder venir aquí a este sitio y escuchar tu palabra, Señor. Suplicamos que tú obres por medio de tu Espíritu Santo y que sea tu Espíritu hablando, Señor, por medio mío, Señor, y que tú permitas que nuestros corazones estén dispuestos a escucharte. En el nombre de tu amado Hijo, te alabo y te bendigo, Señor, por esto. Amén. Bueno, antes del tema de hoy van a haber dos objetivos, antes de leer el texto, y son los siguientes. El pasaje bíblico es Mateo capítulo 4 del 1 al 25. Un primer objetivo del mensaje en la mañana de hoy es poder reconocer una vez más que Jesús experimentó la tentación, no el pecado. Que como cualquier ser humano, Él quiso, por voluntad del Padre, que fuera lo más parecido a nosotros, menos en el pecado. Y segundo, ver la realidad del ministerio de Jesús en la tierra. ¿Qué impacto universal tuvo ese ministerio de Jesús? Y ahora sí vamos a leer el pasaje, lo vamos a leer antífonamente, por favor, Reina Valera. Mateo capítulo 4, vamos a leer del 1 al 25, que es lo que nos corresponde en la mañana de hoy. Entonces, yo leo el primer pasaje, ustedes el segundo, yo el tercero, ustedes el cuarto, y así para terminar el capítulo. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 25 dice, voy con el primero. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Jesús le dijo, y escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, como se pueden dar cuenta, el mensaje está dividido en dos partes. En la diapositiva que yo tengo simplemente está prueba y comienzo. Ese es no, atrás, déjalo ahí por favor, cuando te indique lo pasas. Entonces, vamos a la primera parte que es la prueba. Creo que todos a nivel general hemos estado en escuela, colegio, universidad algunos, pero también en la iglesia, en los cursos, a veces se hace una evaluación final, ¿cierto? Esa evaluación, ¿qué determina? Aquí hay algunos profesores. ¿Qué determina esa evaluación? ¿Cuánto aprendí? ¿Realmente yo aprendí? Yo recuerdo en mis épocas, a veces el profesor tomaba el libro gordotote, grandotote y decía, esta es su evaluación final, estúdiela. Otros eran más misericordiosos, decían, bueno, les voy a dar 150 preguntas y esa es su evaluación. Evaluaciones de todo tipo. Pero en este momento específico en el Señor Jesucristo, vimos hace 8 días que Él se bautizó por medio de Juan, ¿cierto? Es una historia que la hemos repetido muchas veces. Fíjense que en los documentales o películas que hablan del Señor Jesucristo, realmente este punto no les gusta tocarlo mucho, lo omiten mucho. Y este punto es muy importante, la tentación de Cristo. En cierta manera, la palabra tentación o prueba no es negativa. Lo asociamos con lo negativo. Pero en este momento de la historia del Señor Jesucristo en la tierra es muy positivo. Recordemos que el Señor Jesucristo ha vivido 30 años de pureza, 30 años de santidad. Él no fue santo desde el momento en el que se bautizó. Llevaba 30 años sin pecar, ¿cierto? Entonces, esta prueba o tentación realmente es el medio que Dios utilizó para saber realmente si él estaba preparado o no. Es la evaluación, como la evaluación final para saber si él podía seguir. Recordemos un aspecto importante. Si el Señor Jesucristo hubiera dudado un solo segundo, el sacrificio no se hubiera llevado y nada habría sido perfecto. Eso es algo que hay que denotar. En cuanto a la prueba o tentación, es de un término griego que se llama teirazo y en este aspecto significa lo mismo. Vamos a ir un momentico a Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Fíjese que esos tres aspectos fueron precisamente en los que el diablo tentó a Jesús. Fueron esos tres aspectos. Y aquí el apóstol Juan estaba hablando de esos tres aspectos, de cómo realmente, si no tenemos en cuenta la palabra de Dios, podemos caer fácilmente por algunos de estos. Es importante notar dos aspectos fundamentales de este pasaje y dos aspectos que pueden servir para nuestra vida práctica. El primero, yo voy a hacer algo, alguna cosa. Primer punto, ¿va de acuerdo con la palabra? Eso es lo primero que debemos analizar, sea lo que sea un negocio, sea un trabajo, desde colocar una silla al tinto, lo que sea, hacer un ministerio, cualquier cosa en la vida, ¿va de acuerdo con la palabra de Dios? Y segundo aspecto que me parece realmente muy importante, ¿va con la voluntad de Dios en mi vida? Son dos cosas
que debo tener muy presente para saber si es la voluntad de Dios o no. Finalmente, nosotros, hablo a los hijos de Dios, nosotros los que hemos nacido de nuevo, estamos en pos de hacer su voluntad y de obedecerle, ¿cierto? Si hay alguien aquí realmente que no ha nacido de nuevo todavía, pues hay que comenzar por el principio, ¿cierto? Reconocer que es pecador y nacer de nuevo. Pero bueno, para los hijos de Dios, va de acuerdo con la palabra y va con la voluntad de Dios en mí. Esas dos cosas son las que se deben analizar. Vamos a otro pasaje. Quiero pedirle el favor a un varón que me ayude a leer, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 16. Santiago capítulo 1, 14 al 16. ¿Algún varón? Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Gracias, Santiago, por leer Santiago. Muchas gracias. Entonces vemos ese pasaje, como el tocayo del hermano lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y ahora sí vamos al primer versículo. Dice versículo 1 del capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Específicamente ser tentado por el diablo. ¿Por qué leemos ese pasaje de Santiago? Fíjense que en el pasaje específicamente habla que cada uno es seducido. Cada uno es tentado. Dios no tienta a nadie y es algo que quiero resaltar. Dios no lo hace. ¿Por qué? Algunos toman este primer versículo de Mateo 4:1 para justificar su pecado. Y yo he escuchado a gente diciendo es que el Espíritu me llevó allá y yo pequé. Pero no, no es así. Nunca es así. Dios no tienta a nadie. Fíjese que en el versículo que leyó el hermano dice cada uno es seducido. Cada uno es tentado. Que si yo le doy pie a esa tentación, pues ¿qué voy a hacer? Voy a terminar pecando. Pero es cada uno de nosotros. No es Dios el que lo hace, ni Dios el que lo tienta a uno. Es uno de nosotros. Somos cada uno. Y segundo aspecto, cada uno es seducido a pecar. ¿Estamos expuestos a eso? Sí, estamos expuestos a eso. Y nos vamos a dar cuenta, por lo menos en esta primera parte del mensaje, que el diablo sabe Biblia, y mucha Biblia. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces vemos el primer pasaje, cómo Dios quiere que realmente Jesús sea aprobado, ¿cierto? Hablamos de la prueba, ¿cierto? Y Dios quiere realmente reafirmar eso en nuestros corazones, ¿no? Como el Señor Jesucristo en todo fue semejante a nosotros menos en el pecado. Porque Él nunca pecó. Vamos al versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Yo no desayuno y a mí me da hambre. Es mi percepción personal, ¿no? Pero 40 días, 40 noches. Unos datos científicos, unos datos que yo averigüé. Una persona puede vivir sin agua, máximo una semana. Máximo una semana. Si la persona toma agua pero no come, el promedio de vida puede estar entre 2 y 8 semanas. 2 semanas, 7 por 2, 14, 8 semanas, 7 por 8, 56 días. Hablo de que toma agua, pero no come. ¿De qué depende? Depende de la grasa corporal, del tipo de organismo. ¿Qué puede causar este ayuno forzado? Si se puede decir ayuno forzado, si se puede decir así. Deshidratación severa, fallos renales, en algunos casos la coma y hasta la muerte. Esa es la parte científica.
Entonces vemos en el versículo 2 que después de 40 días, ¿cómo estaba Jesús físicamente? Estaba débil. Quizás una broma mía al decir que yo no desayuno y me da hambre, pero creo que a la mayoría nos pasa así, ¿cierto? Por algo son 3 comidas. Y una de esas que falle es difícil para uno. Ahora el Señor Jesucristo, 40 días que no comió. Y desde luego tuvo hambre. No hay nada de malo realmente en que Él hubiera convertido las piedras en pan si hubiera terminado de ayunar y el diablo no lo hubiera tentado. O sea, si no, hagamos de lado la tentación del diablo, ¿cierto? Era lícito que él hubiera podido convertir una piedra en pan y comérselo. Finalmente terminó el ayuno, ¿cierto? ¿Qué lo hizo malo? La proposición del diablo. Eso lo hizo malo, ¿sí? Porque no era lo que Dios quería realmente, ¿sí? Entonces, vemos aquí en el versículo 3, y antes de leer el 3, vamos a ir a Mateo un momentico. Mateo capítulo 6. Vamos a leer salteado el pasaje, que es un pasaje que realmente lo sabemos muchos de nosotros. Mateo capítulo 6, versículos 28, y vamos a leer 31 al 33. Mateo 6, 28 dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. De ahí saltemos al 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjese que habla de 2 aspectos fundamentales: comida y, bueno, la comida, la bebida va incluida, comida y vestido. No habla de nada más. ¿Que cómo lo consigue? El versículo 33 es muy claro: busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas con seguridad serán añadidas. Quiero decirles una cosa, hermanos, aún los apóstoles y los primeros seguidores de Cristo, que tuvieron muchas pruebas, que sufrieron apedreadas, sufrieron naufragios, sufrieron muchas cosas en esta tierra, aún ellos, Dios nunca los dejó a la deriva. Nunca. Aún el apóstol Pablo, que decía: yo he aprendido a contentarme, teniendo o no teniendo. Dios nunca lo dejó a la deriva. Nunca. ¿Por qué? Porque ellos buscaban lo mejor. Y lo mejor era el reino de Dios y su justicia. Y lo otro, añadido será. ¿Que cómo Dios permite que eso pase? Eso pasa. Ahora sí vamos al versículo 3 de Mateo capítulo 4. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vemos la debilidad del Señor Jesucristo, ¿no? 40 días sin comer. Físicamente estaba exhausto. Orando y ayunando, pero exhausto. Dice el versículo 4, y respondió y le dijo: escrito está. O sea, Jesús respondió y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces fijémonos aquí que Él no está diciendo que no hay que comer físicamente. Él está diciendo simplemente, el Señor Jesucristo, no de todo lo que se come se vive, sino de la palabra del Señor. También se vive. Y es más, es fundamental la palabra de Dios en nuestras vidas para que podamos entender y comprender momentos de aflicción. Si no llevamos la palabra de Dios en nuestra vida, no podremos entender cuándo el Señor nos aflige, cuándo el Señor permite más bien que nos aflija y nos pruebe. No podemos entender eso y no podemos ver el propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
Si no tenemos en cuenta la palabra de Dios, amados hermanos, no podremos saber cómo debemos buscar al Señor. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, que reflexionemos sobre eso. Fíjense que aquí no había nada malo en convertir una piedra en pan, pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? ¿Me estás tentando? Pues no, Señor, no me dejo tentar. ¿Sí? El Señor Jesucristo no duda un segundo en rechazar la tentación. ¿Cuántas cosas, cuántas veces nosotros en nuestra vida no tenemos oportunidades de servir al Señor y las despreciamos? O por el contrario, sabemos que esa cosa está mal hecha y sin embargo lo hacemos. A veces no es ni siquiera desconocimiento de la palabra de Dios. A veces es como le di al hermano Santiago, por nuestra propia concupiscencia. Entonces el primer ataque que recibió el Señor Jesucristo fue la necesidad básica. De eso habla Mateo, lo básico, comida y vestido. ¿Cómo lo va a conseguir? El Señor sabe cómo. Pero esa es la necesidad básica de todo ser humano. Veamos un ratico Deuteronomio 29:5. Un hermano que por favor lo ubique y lo lea. Deuteronomio 29:5. La palabra del Señor, yo los he conducido durante 40 años en el desierto, no se ha gastado ni los vestidos sobre ustedes, no se ha gastado la sandalia. Amén, gracias hermano. Yo no sé con cuánta periodicidad podemos comprar alguna ropa, pero téngalo por seguro que si la periodicidad es larga, Dios guardará la que tenemos. Fíjense en Deuteronomio 29:5 lo que dice. Un terreno que cualquier persona en el mundo podía gastarse caminando algunos días, ¿cierto? No sé cuántos días, pero sí son unos días. Se demoraron 40 años. ¿Por qué se demoraron 40 años en un terreno que se camina en 2 o 3 semanas? Porque uno, Dios se dio cuenta de la rebeldía del pueblo de Israel. Y Dios quería que todos los mayores de esa generación murieran para que los jóvenes entraran. Y dos, aún Dios por medio, ¿por qué se originó ese castigo? ¿Por qué Dios permitió eso más bien? Porque resulta que Moisés fue a subir y ayunó 40 días recibiendo las tablas de la ley y cuando bajó los vio en semejante festín con ese animal que hicieron de oro. Entonces al ver eso el Señor Jesús dijo, esta generación no pasa. Por eso 40 años en el desierto. Pero fíjense en lo importante del pasaje. No se desgastó ni la ropa ni el calzado. Eso es increíble. No se desgastó nada físico de ellos. Pero Dios sí permitió que ellos pasaran todo ese tiempo para purificar al pueblo. Yo no sé qué tipo de purificación está permitiendo en la vida de nosotros, y más de algunos que de otros seguramente. Pero dejémonos purificar por el Señor. ¿Sí? Eso es lo más importante en la vida del creyente al obedecerle. Que Dios nos purifique y que nosotros tengamos la sensibilidad física y emocional y espiritual para que Dios nos purifique. Que si es por medio de la prueba, ok, Dios nos purificará por medio de la prueba. Si usted le pide a Dios que paciencia, pues Dios le va a permitir que unas cosas en las cuales usted tiene que adquirir paciencia. ¿Quién le mandó a pedir paciencia? Dios le va a mandar cosas. Que si Dios le va a permitir a usted que si usted es débil en cuanto al licor, seguramente Dios le va a permitir pasar pruebas en cuanto a eso, ¿cierto? Dios permitirá que haya situaciones específicas en las cuales usted pueda decir no y hacer la voluntad de Dios. Hay situaciones específicas. Si le pedimos a Dios algo, téngalo por seguro que Él nos lo manda, pero no nos lo va a mandar de la manera fácil. Tendremos que trabajar mucho en ese asunto. Por otro lado, nosotros vemos también
Dios no rebajó el estándar en el Señor Jesucristo. ¿Cómo debía ser el sacrificio? Perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo fue perfecto. Y la mayoría de gente de este mundo piensa que por hacer buenas obras, Dios lo va a aceptar. Si Dios no rebajó el estándar en el Señor Jesucristo, ¿qué derecho le da a usted de pensar de que sí lo va a rebajar con usted? Siendo pecador como cualquiera de nosotros. Dios no lo rebaja. Si no hay perfección, hay muerte espiritual. Y el remedio para la muerte espiritual, el Señor Jesucristo. Amén. Esa es la teoría. Vamos a Mateo capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y versículo 7, Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Los que tenemos una Reina Valera, nos podemos dar cuenta de que en el versículo 6 está una palabra ti, coma y coma, ¿cierto? En la Reina Valera antigua está esa parte ortográfica. ¿Por qué está esa parte ortográfica ahí? Y esta es la segunda tentación que el Señor Jesucristo recibió y tiene que ver con la arrogancia y el orgullo. Segunda tentación, arrogancia y orgullo. Fijémonos que aquí lo llevó a un valle, al valle de Kidram. Lo llevó al templo, ¿cierto? La altura de la cual estamos hablando aquí en la palabra de Dios es más o menos como la de un edificio entre 42 y 50 pisos. Esa es la altura. Y el diablo llevó al Señor Jesucristo y le dijo, échate porque Dios dice, mire, Dios dice en la palabra. Y sí dice en la palabra. Pero lo que el Señor Jesucristo le dijo tiene mucha validez también. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces a nosotros, de pronto a mí me ha pasado, no sé a ustedes, nos han dicho, no pase por ese lado porque es que ahí atracan mucho? Y yo digo, no, pero es que el Señor me protege. Él es todo para mí. Paso por ese sitio y preciso. ¿Cuántas veces no tenemos una construcción física y resulta que hay un hueco en algún lado y decimos, no, eso no le invirtamos a eso, que el Señor cuida todas las cosas? Y pasó alguna vez en algún sitio. Y llegaron a la siguiente semana y todos se lo habían robado por ese huequito. Eso es tentar al Señor en cierta manera, es decir, creer que Dios ha provisto las cosas para que nosotros seamos libres de esa situación y no aprovecharlas. Si nos dicen que no pase por ese lado porque por ahí atracan, pues paso por otro. No soy orgulloso y no tiento al Señor. ¿Sí? Puede que me proteja, pero puede que Dios permita que pase. ¿Cierto? Hay que tener cuidado con eso, porque a veces somos muy espirituales, entre comillas, a espiritualizar todas las cosas, pero resulta que Dios a veces nos dice, no hagas esto. No lo hago, punto. O hagas aquello, lo debo hacer, punto. ¿Sí? Pero para eso, pues obviamente se necesita el conocimiento de la palabra. Si no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, pues no puede saber sencilla y llanamente qué hacer y qué no hacer. Fíjese que fueron dos ejemplos específicos de coloqué, que la avenida del huequito, sí, específicos. Pero para cualquier cosa en nuestra vida debemos conocer el Evangelio para saber si lo que Dios nos está permitiendo hacer es su voluntad o no. Listo. Dice en mis notas, en el Salmo 91, 11, 12, no lo vamos a leer, es análogo a este. El disfraz de Satanás es imitar con mucha perfección para hacer caer. Dice que Satanás dijo todo. ¿Qué parte omitió Satanás respecto al Salmo? Que te guarden en todos tus caminos. Eso lo omitió Satanás en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo, en el Salmo 91, sí está eso. Añadido a lo que dijo Satanás aquí, está que te guarden en todos tus caminos.
Entonces fíjese que Satanás sabe Biblia y es muy sutil y presenta las cosas de una manera, mire, cuando nosotros nos dejamos tentar por el diablo, él no va a presentar lo más horrible, él lo va a presentar de una manera dulce, de una manera en la cual nosotros caigamos, como digo yo, redonditos, ¿sí? Así va a presentar las cosas. No, eso yo tengo mi novia o los que tienen novia y yo no importa que esté solo con ella, al fin y al cabo hicimos un pacto. No, usted no puede estar solo con su novia en ningún sitio. Es un ejemplo, ¿no? Que estoy colocando. Usted tiene que estar con muchas otras personas para evitar tentaciones. Es un ejemplo que estoy dando nomás, ¿sí? Si quiere tomarlo bien o si no lo toma, ok. Pero es importante eso. Y no ceder a la tentación, saber realmente cuándo Dios actúa en nuestra vida y nosotros debemos hacerlo también. Listo, entonces vamos, estamos en el versículo 7. Aquí se pasa el tiempo rápido. Vamos al 8. Mateo capítulo 4, versículo 8. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces aquí vemos la tercera tentación que tiene que ver básicamente con la necesidad de poder. Básicamente esa tercera es la necesidad de poder y involucra realmente la adoración y el servicio al Señor. Eso es lo que involucra esta tercera tentación, ¿sí? Fíjese que las tres son muy paralelas al pasaje que leímos de Primera de Juan al principio. Muy paralelas porque es exactamente lo mismo. Como si Juan el apóstol hubiera escuchado al Señor Jesucristo o a Mateo, que fue el que escribió eso, y dijo, esos son buenos puntos para reforzar. Y muchas veces la Biblia refuerza eso. Fijémonos en Sansón, que cometió este error. Él por su fuerza creyó que tenía todo el mundo a sus pies, ¿cierto? Sansón había nacido para algo específico en el Señor. ¿Cuál era lo específico? Alguien que me recuerde, cualquiera. Pensemos un momentico. ¿Para qué había nacido Sansón? Dios, ¿para qué le permitió a Sansón nacer? Para liberar al pueblo, ¿cierto? Ese era un objetivo, ¿cierto? Ayudar al pueblo de Israel. Tenían unos enemigos los filisteos y ese era uno, pero sin embargo Sansón generalmente estuvo por fuera de la voluntad de Dios. Al final de su vida, cuando creyó que sin cabello podía tener mucha fuerza, ya se dio cuenta que no. Y si recuerdan, al final de su vida, cuando estaba con los ojos, sin ojos y en 2 columnas del templo, le pidió al Señor, le dijo, por favor, Señor, dame fuerzas, no más, para hacer esto. Que caiga sobre mí, no importa, pero dame fuerzas para eso. Y Dios fue misericordioso, le dio las fuerzas, tumbó los murales y ahí fue la vida. Qué triste la vida de Sansón, ¿no? Qué triste cuando una persona no hace la voluntad del Señor. Qué triste es cuando una persona tiene todo para estar a los pies de Cristo y definitivamente se aleja de Dios. Qué tristeza eso, que no nos pase eso a nosotros. Que seamos sensatos en todo lo que hagamos y decimos, que seamos sensatos y sensibles en la manera en la cual no solo Dios obra su voluntad en nuestras vidas, sino también en nosotros el hacerla. Fíjese que aquí el Señor Jesucristo lidió con algo muy duro y fue el demonio que sabía mucha palabra y sabe mucha palabra, pero Dios le dio la capacidad al Señor Jesucristo para soportar la tentación. Y fíjense que en el versículo 11 ya dice, el versículo 10 de Mateo 4 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está. Ya el Señor Jesucristo ya se hartó del diablo, ya dijo, no más tentación. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces, ¿qué pasó en el versículo 11? El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y servían al Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Ahí sí le dieron dar un buen banquete. Es una sumisión, algo que presumo yo y algo de tomar.
pero qué bendición eso, obedecer al Señor. Ahora, no siempre que somos tentados caemos en pecado. Quizá muchos de nosotros somos librados por Dios por medio de esa tentación. Somos librados por Dios y salimos adelante o avantes y no pecamos. Y entonces, ¿cómo nos sentimos? En el Señor, muy bien, porque soportamos la tentación. Recuerden que hay una corona que se va a regalar a los que soportan la tentación, ¿no? Entonces, acordémonos de eso siempre. Vamos a la segunda parte, pero antes de eso, quiero leer dos pasajes más. Hebreos 2:18, para reforzar lo que hemos dicho hasta ahora. Hebreos 2:18, que dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Por eso la tentación. Por eso nos hemos gastado un poco de tiempo mirando este pasaje. Porque esto se iba a escribir posteriormente. Así que Él es poderoso para socorrernos. Y otro pasaje ahí cerca, también que está, Hebreos 4, del 14 al 16, que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en algo, no, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor, hijo. Resumen de la tentación al Señor Jesús. Capítulo 4, verso 3, necesidad básica. Capítulo 4, versículo 6, arrogancia y orgullo. Capítulo 4, versículo 8 y 9, necesidad de poder. Esos son los ámbitos en los cuales el diablo tentó al Señor Jesucristo, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta solamente. Déjalo ahí, por favor, ya la otra te la diré. Ahora sí vamos a la segunda parte, comienzo. ¿Sí? Recuerde que es dos partes, ¿no? Prueba y comienzo. Vamos al comienzo. Capítulo 4 de Mateo, rápidamente. Por tiempo vamos a dejar ahí esta primera parte. Mateo capítulo 4, vamos a leer por ahora el versículo 12, que dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, fue y lo rescató. ¿No? ¿Cierto? ¿Qué dijo? Vuelve a Galilea. Algunos creyentes se preguntan por qué hizo eso. ¿Por qué no lo liberó? ¿Por qué no utilizó lo que hizo con Pedro en alguna ocasión, lo que hizo con Pablo, que abrió las cadenas y salió de la cárcel? ¿Por qué? Y vamos a responder esa pregunta en este momento. Un varón que por favor me ayude con Marcos 1 del 1 al 4. Otro varón que me ayude con Lucas 1:17. Y otro con Lucas 1:36. El primero, Marcos 1 del 1 al 4. Voces que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha su senda. Juan Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo arrepentimiento para el perdón de pecados. Listo. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿cierto? Esa es la función específica de Juan el Bautista. Si digo Juan el Apóstol, por favor me corrigen. A veces me confundo los dos Juanes. Juan el Bautista. Listo. Siguiente pasaje, Lucas 1:17. Delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Listo, nuevamente, prepara el pueblo para el Señor Jesús. Y Lucas 1:36, gracias hermano. Otro, Lucas 1:36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaba estéril. Gracias, hermano. Quería resaltar esos aspectos de la vida de Juan, ¿no? Básicamente, él no estaba hecho, si se puede decir así, para acompañar al Señor Jesús en su ministerio, sino que la función era preparar el camino, nada más. Me imagino que Juan el Bautista le hubiera gustado muchísimo estar esos 3 años y medio con el Señor Jesús, pero no fue así. Porque Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus planes y Dios tiene su soberanía sobre la vida de cada ser humano. Segundo aspecto que me parece importante, y es que Elizabeth y Zacarías eran de la tribu de Leví y María y José eran de la tribu de Judá. Siendo de tribus diferentes, eran como primos, ¿cierto? La Biblia lo dice. Es un segundo aspecto también muy interesante que no lo había notado, lo estudié y dije, wow, qué aspecto, y se los comparto con ustedes. Son de tribus diferentes, pero son parientes. Entonces son dos aspectos que resalté en cuanto a eso. ¿Por qué no lo socorrió? ¿Por qué no lo sacó de la cárcel? Porque Dios en su infinita misericordia tenía un propósito con Juan y era simplemente preparar el camino. Fíjense que después Juan mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, pregúntenle a Jesucristo si era él o si esperamos otro. ¿Por qué Juan el Bautista mandó a 2 de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús eso? No porque dudara de Jesús, sino porque pues él pensaba que de pronto Jesucristo iba a liberar al pueblo de Israel de Roma, de pronto, que iba a ser Jesucristo como algo más de lo que quizá estaba haciendo. Entonces, ¿qué le dijo al Señor Jesucristo? Le dijo, no, mire que los cojos andan, los ciegos ven, los paralíticos se levantan, vayan y díganle eso a Juan el Bautista, díganle eso. Dando a denotar lo que Jesucristo realmente vino a hacer a esta tierra. Sí, yo entiendo que Juan el Bautista, como cualquier ser humano, y más siendo judío y estando en el yugo romano, pues él decía, no, pero es que Jesús debe hacer más, o será que hay otro que va a venir. No vendrá otro. Él es. Y cuando Jesucristo venga por segunda vez, ya vendrá con mano de hierro, ya no vendrá como la primera vez. Listo, por ese lado. Versículos 13 al 16 dice, ahora sí el mapa, por favor, John Jairo. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Nunca falla. Entonces, fijémonos aquí en un mapa y regálenme por favor unos minutos más. Aquí está Judea. ¿Sí? Aquí está Belén. Jesús nació en Belén. No nació ni en Jerusalén, ni en Hebrón, ni en Nazaret, ni en Galilea. ¿Sí? Pero sí hay muchos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que dan a denotar aspectos de la vida de Jesús. Tema de esta predicación no es porque los samaritanos, que están precisamente en la mitad, no se podían ver con sus hermanos judíos, medio hermanos judíos. Eso lo hemos visto otras veces, no lo vamos a ver hoy. Lo importante aquí es resaltar el nacimiento del Señor Jesucristo que fue en Belén, cuando ellos se fueron a Egipto y después murieron los que querían matar a Jesús, se establecieron en Nazaret para que sea llamado Nazareno y posteriormente desarrolló su ministerio gran parte en Galilea. Eso es lo que quiero resaltar por medio de este mapa. Entonces ya pueden entender por qué los judíos de este lado y de allá no pasaban por la mitad de Samaria,
sino tenían que bordear el río para poder pasar de un lado a otro. Eso no lo veremos hoy, ya lo hemos visto antes. Simplemente es para denotar eso. Entonces aquí, en este pasaje que leemos en Mateo 4, vemos que eso viene de Isaías 9, 1 y 2. No lo vamos a buscar, simplemente cumplimiento profético, porque Jesús vino a cumplir todas las profecías. Y ya para ir terminando, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la predicación del Señor Jesucristo. Primero, Jesús trajo luz a la oscuridad. Y segundo, el llamado al arrepentimiento y al cambio. Eso es lo que nosotros debemos hacer por medio de la palabra de Dios a las personas que no creen. Predicarles la palabra y permitir que Dios nos siga utilizando para esta labor. Por último y para finalizar, las conclusiones. Jairo, las conclusiones. Primera, solo es posible triunfar en la tentación cuando conocemos al Señor Jesús y su palabra. Si no conoce la palabra de Dios, frito, porque no sabe si está bien, si está mal, si lo debo hacer, si no lo debo hacer, si es la voluntad de Dios o no. Segundo, no debo enfocarme en mis circunstancias personales, sino en Dios. Cuando yo me enfoco en las circunstancias personales, muchas veces pierdo la alegría o el gozo. Enfóquese en el Señor y verá que siempre tendrá ese gozo, así esté en prueba y en tentación, así haya caído y después tenga que arrepentirse y pedir perdón a Dios y seguir adelante. No se enfoque en sus circunstancias, enfóquese en el Señor. Tercero, seguros debemos estar de que Él siempre nos socorre cuando perseguimos su voluntad. No encontré otra palabra, pero seguramente ustedes sí. Y providencia en nuestra vida. Entonces, tercera conclusión. Y cuarta, debemos instruirnos en su palabra para utilizarla bien, no cediendo a las tentaciones y presiones del mundo. Esas son mis 4 conclusiones para el estudio de hoy. Muchas gracias y vamos a orar. Gracias, Señor, te quiero dar en esta mañana por permitir, oh Dios, que hayamos visto unos pasajes relacionados con la vida de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por esto de la tentación y el comienzo de su ministerio, porque realmente, oh Dios, nos impulsa, Padre, para que podamos seguir adelante en ti, Señor, que realmente tu palabra, la oración y el conocimiento que tengamos de ti, Señor, sean claves para poder bendecir y glorificar tu nombre con nuestras vidas. Para la persona que aún no ha creído, Dios, el primer paso es reconocer su pecado y que nazca de nuevo. Pero para nosotros, oh Padre, es seguir adelante, seguir a la perfección de nuestra vida por medio de la santificación en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos por esta mañana, Padre, en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Gracias, hermanos.